tenemos con nosotros a nuestro invitado selecto, un gran comunicador que a su vez es un rostro mediático. Presenta actualmente en Telemadrid, junto a nuestra querida Inés Ballester, el magazine Está Pasando. Aunque sin duda fue en un programa de La Sexta donde hizo un tándem perfecto con el nutricionista Luis Zamora. Hoy despejamos algunas dudas y aprendemos a saber que comer bien es fácil si sabes cómo. Un placer iniciar nuestra entrevista en Nativa Selecta. Esta es una pregunta, Alberto, que hacemos a todos nuestros invitados y es ineludible. Un olor y un sabor que te pueda definir o que te reconforte, y si puede ser en el entorno gastronómico, pues mucho mejor. Pues mira, fuera del entorno gastronómico, me reconforta muchísimo el olor a sal, el mar, ¿sabes? Esa sensación de llegar. Yo soy de un pueblo, de una localidad que está junto a la costa. Claro, y entonces la sal, el olor a mar, ese olor intenso que te golpea así algunos días, a mí me reconforta muchísimo. Y yo creo que eso también se traduce mucho a la gastronomía, porque en mi caso y en el de toda mi familia somos mucho más de platos salados que de platos dulces. No tenemos ninguna tendencia hacia lo dulce. Tú me das a elegir entre dos opciones y tengo que quedarme con una, y siempre creo que me quedaría con la salada. Pues te lo voy a poner luego fácil también. Alberto, vale. Licenciado en periodismo, gran comunicador, has estado en varios medios muy distintos además y con muchos compañeros que también están a un alto nivel, ¿no? Como por ejemplo nuestra valenciana Inés Ballester, tu compañera. Sí. ¿Cómo te convenció Luis para hacer este proyecto? Pues mira, nosotros tenemos un punto en común que yo creo que es muy interesante. Los dos somos inconformistas trabajando, siempre queremos hacerlo un poco mejor. Entonces, este proyecto nunca se hubiera gestado si no hubiera sido porque después de casi 6 años trabajando juntos, nos dimos cuenta de que la sección que hacíamos en La Sexta ya tenía forma. Empezábamos a percibir, fíjate, 6 años después, prácticamente, o 5 años después, empezamos a percibir que teníamos ya un estilo, una forma de contar las cosas, que la gente lo asociaba con nosotros. Por ejemplo, yo qué sé, para hablar de los titulares de la sección o los grafismos que sacábamos en la tele, siempre elegíamos títulos divertidos, pues a lo mejor, yo qué sé, berza, brócoli, coliflor y otras verduras del montón. O sea, siempre buscábamos como guiños, ¿no? Que de entrada te produjesen una sonrisa y que eso sirviese para que tú después curioseases con lo que nosotros contábamos en la sección. Entonces, pasado este tiempo, estos dos grandes inconformistas se dan cuenta de que tienen un estilo propio y empezamos a ver pues, los libros que recibíamos en la redacción de La Sexta, como te ocurre a ti también. Claro. Entonces nos dimos cuenta de que los libros que llegaban probablemente tenían muchísimos conocimientos, pero ninguno los presentaba como nosotros presentábamos los nuestros, como nos gustaba hacer a nosotros, con gráficos, con apuntes, con un lenguaje directo, de una forma divertida. Y entonces, en ese momento, fue cuando dijimos, oye, a lo mejor tenemos que hacer algo también nosotros, sobre todo porque también nos dábamos cuenta de que luego en la calle nuestras propias madres, que obviamente son espectadoras o eran espectadoras ineludibles, pues no siempre terminaban de aplicar lo que nosotros contábamos en la sección. A lo mejor hablábamos de panes y de repente yo un día acompañaba a mis padres a Mercadona y veía que compraban uno de molde cuando habíamos dicho que el pan de molde prácticamente era como un dulce y era de consumo muy, muy eventual. Entonces dijimos, hay que, por un lado, fijar el mensaje, quizás a lo mejor es bueno hacerlo con un libro, y por otro lado, con nuestro estilo, que parece que hemos encontrado ya una forma de contar las cosas que gusta a la gente, que llega y todo eso. Cuando decidimos hacer esto, es prácticamente en febrero y semanas más tarde llega la pandemia, con lo cual luego estuvimos escribiéndolo pues cada uno desde su casa, intercambiando correos, y también he de decir que eso nos mantuvo bastante activos, con la cabeza un poco en confinamiento en otro lado. Eso también es el lado positivo, sí. Alberto, ¿han sido vuestras madres críticas? ¿Sumamente críticas o no? Sí, yo creo que nosotros siempre que hacíamos algo en la sección, yo siempre que trabajo y intento hacer cualquier cosa, sea algo de nutrición, o sea explicar las medidas COVID, o sea, yo qué sé, desde la puerta de la cárcel de Bárcenas hacer una conexión en directo, siempre pienso en el entorno de mi madre, de mi padre, de mis tías, porque creo que al final es el tipo de gente que consume el programa y el lenguaje tiene que ser muy directo. O sea, yo entiendo que una persona que está muy, muy, muy preparada sobre ese tema, por ejemplo,
tema COVID, que es el que ahora mismo nosotros estamos tratando mucho en televisión. Yo entiendo que quizás alguien del CSIC que controle muchísimo de ese asunto no esté viendo nuestro programa, que probablemente nuestro espectador medio sea otro que necesita que las cosas se le cuenten de una forma muy, muy, muy sencilla, muy masticada, muy digerida, muy, muy fácil al final. Entonces, eso por un lado, siempre es un público objetivo. Y luego, en mi caso, mis padres también son muy exigentes. No son una persona, no son estos padres que cuando tú hacías algo en el colegio te decían el profesor está equivocado. No, al contrario. Mis padres siempre han sido de los de algo habrás hecho tú. Entonces, sí, siempre. Entonces, ellos siempre piensan que las cosas se pueden hacer mejor y que hay que ser muy, muy, muy directo con eso y buen trabajador y cumplir con las cosas. Entonces, no te creas tú que no, esa presencia siempre está presente. Que ha habido crítica, vamos. Constructiva, pero crítica. No están... A ver, te lo voy a definir en una frase, yo creo que lo resume todo. Yo creo que ninguno de nosotros, y sobre todo hablo por mí, tenemos unos padres que se dejen deslumbrar por el brillo de las bambalinas. Para ellos es un trabajo y los trabajos se hacen bien, y si no, no se hacen. Perfecto, me parece muy bien. Yo como madre me he visto muy identificada con un pasaje o con una recomendación que hacéis en vuestro libro. Sí. Sabes que las madres trabajadoras siempre vamos faltas de tiempo y es verdad que cuando lo leí esbocé una sonrisa, ¿no? Aquello de no hay que ir al supermercado con hambre, porque al final haces una mala compra. Estas pequeñas pautas que habéis indicado, que a veces son obvias, muchas veces se nos olvidan, a mí la primera. Por eso y por mucho más me ha encantado este libro porque es muy directo, como estabas diciendo, te hace ver lo obvio que a veces se nos olvida. ¿Y cómo habéis llegado a poder hacer esas pautas tan directas, tan asertivas, tan de valor? Pues porque creo que hay una gran parte, imagino que ocurre también como con los actores de ficción, cuando uno se pone a hacer algo, cualquier tipo de trabajo, al final tienes que poner un poquito de ti en lo que haces. Y yo creo que este libro también tiene un poco de nosotros. Somos dos tipos que somos muy divertidos, somos muy directos, nos gusta el lenguaje con bromas y que las amistades se basen en la risa, por eso también conectamos muy bien. Pero a la vez somos dos personas muy serias. De hecho, el prólogo de Mamen es un regalo, porque si tú has visto a Mamen en antena, aunque sea 25 minutos en toda tu vida, tú sabes que ella, el mercado, el sector de los cantamañanas no lo trabaja, no es lo suyo, no le gusta. Entonces, nosotros es verdad que somos divertidos, pero a la vez tenemos un pozo de trabajo detrás. Y yo creo que esa conjugación es porque está en nuestra propia forma de ser y creo que es lo que luego hemos intentado trabajar y plasmar en el libro. Si no hubiéramos sido así, yo creo que el libro hubiera salido de otra manera. Eso es imposible. Hubiera pasado de puntillas, ¿verdad? No hubiera despuntado con cualquier otro libro de la misma temática. Hablabas de Mamen Mendizábal, que os ha hecho un prólogo efectivamente muy bueno. Ella también toca el tema del tiempo, que es el problema que tenemos hoy, el mayor problema que tenemos. Y es verdad que dice aquello de pensar, planificar y ejecutar, ¿no? Yo sé, porque también lo decís en vuestro libro, que a veces cuando uno sale a comer fuera, sobre todo el tipo de relaciones laborales que tenemos ahora mismo, los de nuestra generación, ¿no? Es muy difícil ir a un restaurante, tener una reunión o ir simplemente a comer el menú del día y no dejarte deslumbrar y no acabártelo, ¿no? A veces dices, oye, voy a intentar comer medio menú, a ver si puedo hacer algo. Pero como bien decíais en uno de vuestros pasajes, cuando tienes que comer fuera del castillo, ¿cómo se hace? ¿Cómo disciplina, asertividad también como para no salirte de la línea? Pues mira, es que en primer lugar es fundamental, yo creo que interiorizar las cosas, ¿vale? Y yo hay muchísimos, creo que el 95% de este libro plasma cosas que nosotros ya hemos interiorizado. Quiero decir, es un libro que por un lado recoge principios teóricos, que plantea Luis Alberto, que yo le he ayudado a dar forma, y por otro lado plantea experiencias personales, porque después de 5 años haciendo la sección, muchas de las cosas ya las hemos empezado a aplicar nosotros en nuestro día a día. Yo, por ejemplo, ya como con una cantidad ínfima de azúcar o incluso a lo que te voy cuando salgo fuera de casa, decido en función de cómo yo plantearía el plato si lo hubiera hecho en mi casa. Quiero decir, exige un poquito de fuerza de voluntad, pero la misma que tú tendrías si mañana decidieses aprender japonés. Quiero decir, tú mañana cualquier cambio que introduces en tu vida
exige una rutina, deberías ir a clase un par de veces a la semana, hacer tus deberes, o sea, no por comprarte un libro de idiomas aprendes ese idioma, eso está claro. Yo creo que el libro es un buen manual, una muy buena guía de cambio de hábitos, pero si tú no tienes la fuerza de voluntad para aplicarlos, ellos solos, por ósmosis, no van a llegar a tu cerebro y a tu vida. Entonces, por un lado, yo creo que la primera premisa es esa, intentar aplicar poco a poco, pasito a pasito, las cosas que vamos contando. A lo mejor en el libro, imagínate, no tengo una cuenta, pero si planteásemos 10 cosas, si tú consiguieses el primer mes aplicar una, ya iríamos bien. Las cantidades, las raciones, las proporciones, eso, aplicarlo dentro de casa y fuera de casa. Porque es verdad que cuando tú sales de casa no puedes romper con todas las pautas saludables que has establecido. Y si decides hacerlo, que es otra de las cosas que planteamos también en el libro, lo bueno es a lo mejor hacerlo sin sentimiento de culpa, ecualizando bien. Si tú a lo mejor sales de casa una vez al mes, muy bueno. Yo entiendo que tú puedes darte un capricho, es saludable, tienes luego 30 días, 29 días para compensar. O sea, quiero decir, no llamamos tampoco al sentimiento de culpa, porque tanto en la sección como en el libro nos dimos cuenta de que eso a la gente no le gusta. Si tú, para que le digas que las patatas fritas de bolsa son malas, eso ya lo saben ellos, ¿sabes? Claro. Es decir, pues muy bien, lo que tienes que decirles es, bueno, señor, si usted quiere comérselas, pues hombre, aproveche una vez al mes, de forma muy excepcional, con moderación, consejos un poco más reales al final, porque prohibirlas ya te digo yo que no va a funcionar nunca, con nada en esta vida. Para nada. Alberto, cambiando de registro, un detalle sin valor económico que te haga feliz. A ver, ¿cómo te lo explico? El tiempo de la gente, yo creo. ¿Sabes? Que alguien se tome la molestia de, pues imagínate, planificarte un viaje o una tarde o incluso hacerte un hueco en la agenda. Los que vivimos en ciudades grandes empezamos a darnos cuenta de que cada vez hay menos tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Es que no nos cumple, no podemos aunque queramos, aunque tengamos la fuerza de voluntad. Y al final, el tiempo de tus amigos, yo creo que empieza a ser todo un detalle. Y sobre todo en estos tiempos que corren, ya vamos, o sea, que hay que dosificar mucho más las reuniones, tenerlas con 3 metros de distancia. Yo ayer estuve con unos amigos y me hicieron un regalazo porque ellos entendieron que tal y como está la cosa en Madrid, yo además soy muy escrupuloso y muy cumplidor, entonces para mí fue un detalle que ellos pensasen en un sitio al aire libre en donde pudiésemos reunirnos, lo hicimos con 3 metros de separación al aire libre, incluso prácticamente no se quitaban las mascarillas. Me parece que ese tiempo invertido de la forma en la que a ti te puede hacer feliz es un regalazo. Fíjate que han pasado muchos invitados por nuestras entrevistas y nadie había hecho referencia al tiempo, o sea que muy buen apunte. Gracias. Otra cosa, Alberto, vamos a ver, hay muchísimos grupos alimentarios, ¿no? O sea, pues no sé, las verduras, las mermeladas, los postres, el pescado, las carnes. ¿Cuál es el ingrediente que más consume Alberto y el que menos? Pues mira, yo frutas y verduras, pero de siempre. Tengo la suerte de que a mí la fruta me gustaba hace muchos años, en mi casa se comía, y además hace un montón de años, cuando tenía por lo menos 13, 14 años o así, yo fui a un dermatólogo, ¿no? Entonces, él me explicó que tenía acné juvenil, estas cosas que te preocupan cuando tienes 13 años, que crees que el mundo se cae. Y entonces me hizo entender que el chocolate, el dulce y todo eso, que no venía bien a las bacterias de mi piel, que las estimulaba y todo eso, y que era mejor una alimentación un poco más sana. Entonces, de una forma ahí, casi inconsciente, apliqué eso. Yo creo que el cuerpo, una vez que se acostumbra a determinados sabores, tampoco lo sacas de ahí. Luego yo tengo a ver si me entiendes, tengo mis pasiones y mis vicios y voy a Italia y me encanta el tiramisú y todo eso, pero es verdad que si tú abres mi nevera hay una barbaridad de frutas de todos los colores y de verduras. Y últimamente, en los últimos 2 años o así, he incorporado mucho los quesos frescos, que además lo contamos en el libro. Luis me descubrió que había vida más allá del queso de Burgos y entonces ahora, por ejemplo, el requesón me gusta un montón, el queso feta, la mozzarella también. Es como este tipo de mezclas de quesos frescos con verdura, con la rúcula, por ejemplo, me gusta un montón. Es que además el queso se puede combinar muy bien, con lo cual no es propiamente tomarte el queso. Por ejemplo, hablabas de la mozzarella, puedes combinarla con un aguacate y un tomate, ¿no? Y ya no te estás tomando todo lo que es la mozzarella en sí. Es que yo soy un grandísimo enamorado de Italia, ¿vale? Me gusta un montón y he ido muchos años, tengo amigos aquí y todo. Y es verdad que nosotros cuando pensamos en Italia, pensamos la pizza, la pasta. Y los italianos es verdad que cocinan con un montón de verduras, es alucinante. Tienen, yo qué sé, albóndigas, por ejemplo, de berenjena,
¿sabes? Hace mucha verdura a la parrilla y a mí, por ejemplo, de ahí, cuando he ido y he comido en casa de los padres de mis amigos, he Mm. copiado ahí muchas ideas y el manejo del queso también es una de ellas. De los curados, que es más excepcional, o de los no curados, que también está muy bien esa idea. Otro tema también que me gusta mucho y que a mí, por ejemplo, me preocupa, y soy de las que cuando va al supermercado intenta ver la denominación de origen de los productos que compro, es Ujú. también el consumo de proximidad, de cercanía, ¿no? Creo que deberíamos apoyar mucho más. No hay nada como tomarse un tomate de huerta, o sea, Mm. es el sabor, el color, es todo diferente a cuando compramos. ¿Cómo ves tú o qué opinión tienes tú de cómo se está incentivando o cómo se está intentando concienciar a la gente del negocio de proximidad, el de cercanía? Yo estoy a favor. Me parece fundamental o me parece interesante, más que fundamental, interesante seguir en ese camino por dos cosas. Una, porque aparte de que favorece la economía del pequeño agricultor, el que está cerca de tu comunidad, es verdad que también el tipo de producto que llega, yo creo que al final, si el recorrido que hace ese producto es mucho más breve, al final no tiene que venir en cámaras, entiendo que es un producto de mayor calidad, pero al margen de todo eso, también te vuelve a conectar con las frutas y las verduras de temporada, que es una cosa muy importante que nosotros también hablamos de ello en el libro. ¿Que a ti te interesa consumirlo? Porque siempre vas a pagar menos por una verdura de temporada, con lo cual al final el comer bien no tiene por qué convertirse en un lujo, no debe convertirse en un lujo y porque también es bueno que tú vayas dándole todos los nutrientes que tu cuerpo necesita según te los va ofreciendo las propias temporadas. Entonces yo creo que nos devuelve una relación como la que tenían nuestros abuelos con la alimentación, que desde nuestro punto de vista es el camino interesante a seguir. Volver a lo que, si tus abuelos lo hacían, es la pregunta que tienes que hacerte. Si mi abuelo compraba esto, podía comprar esto, voy por el buen camino. ¿Tu abuelo tenía quinoa? No, claro, es que la quinoa es Claro, relativamente... claro. Que yo no estoy diciendo que la destierres de tu cesta de la compra. Chica, una alimentación basada en el 90% de la quinoa, pues no coge otras cosas que están mucho más cerca y más a mano. Eso es así, lo que pasa es que, por ejemplo, yo que viajo muchísimo, hay veces que pruebas sabores, texturas, ingredientes en otros países, sobre todo viajo mucho a Japón y, por ejemplo, soy una fanática de la comida japonesa. eh, y luego ineludiblemente quieres incorporar esa comida cuando también estás aquí en casa, ¿no? En tu país. ¿Qué gastronomía que no sea la española le gusta a Alberto? A mí, lo que te comentaba antes, la comida italiana. Pero si tú entiendes por comida italiana el universo que hay más allá de la pizza y de la pasta, porque esa es la comida italiana para turistas. Yo, por Claro. ejemplo, en casa de mis amigos italianos muy pocas veces he comido pizza, quiero decir, ellos suelen pedir una, pero hay unas especialidades, hay verduras a la parrilla, hacen, por ejemplo, lo que te he dicho, las albóndigas de berenjena. En Sicilia hay una cosa que no me acuerdo del nombre, que son como unas brochetas de carne. La carne está cortada muy, muy fina y las ponen en un pincho moruno. O sea, hay 20.000 especialidades gastronómicas que a mí me fascinan, pero más allá de la pasta y de la pizza, sin duda. Estoy de acuerdo, a mí me pasa también con Japón, ¿no? Porque la gente cuando hablas de la gastronomía japonesa te menciona el sushi. Yo nunca como sushi en Japón, me voy al ramen, al soba, me refiero, hay tantas y tantas texturas diferentes. Pero bueno, me interesa, me gusta. A ver si os animáis la próxima vez a hacer un Sí, libro con las gastronomías fuera del país, porque creo que sería súper interesante. pues es una buena idea, ¿eh? Lo vamos a apuntar, lo vamos Sí, a sí. apuntar. A ver si funciona esto y luego la editorial quiere, pero es muy buena idea, sí que lo es. Alberto, una preguntita más que quería hacerte. Voy a Dime. ver si te mojas un poco, si eres reivindicativo como yo. ¿Sabes? Porque habéis estado con el libro documentándoos muy bien. Que esa es otra de las preguntas que te quería hacer. Es un libro que aparentemente parece muy banal o muy fácil de hacer. Pero aquí hay un trabajo, amigo. Un trabajo de documentación. He visto mucho trabajo detrás del libro, aunque aparentemente cuando caiga en tus manos pues parece como que eso todo es muy banal y muy de risa, ¿no? Como que esto ha sido como coser y cantar. Al Sí. margen de esto que te quería comentar, ¿cómo ves ahora mismo, sabiendo la problemática que tienen nuestros hosteleros? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve Alberto Herrera? Pues mira, tema trabajo del libro, sin duda, uno de los trabajos más difíciles, yo creo, en cualquier profesión es que las cosas parece que fluyan. Quiero decir, tú cuando vas a ver un concierto, me lo invento, de Beyoncé, sabes que ves ahí como que 800 personas bailan como si nada, todos coordinados, pero detrás de eso hay mucho ensayo. Las cosas que parecen más sencillas, al final son las que requieren mucho trabajo, porque hay un trabajo extra para que no se note.
el que lleva. Nosotros estuvimos, ya te digo, intercambiando correos, capítulo 1, versión 1, volvía, capítulo 1, versión 1, retocada, capítulo 1, versión 1, ok, volvía otra vez. O sea, si nos hubiese estado espiando la CIA, hubiese alucinado por el trajín que teníamos de correos electrónicos con todas las cosas, con todas las propuestas que teníamos. Y quita esto, no, esto es demasiado, se nos va a quedar muy denso. Esto distrae, o sea, el trabajo de elaboración del libro ha libro. sido denso. Y se Sí, nota, se nota cuando te lo lees. yo me voy a, claro que me mojo, yo tengo familia que se dedica a la hostelería, quiero decir que entiendo el problema desde dentro. Entonces, yo estoy a favor básicamente de que las medidas se apliquen. Yo creo que detrás de esta pandemia hay una otra pandemia que es la del egoísmo. A mí no me parece bien que si las terrazas están o deben estar al 50% para que estemos más separados, que ese es el objeto, haya terrazas en Madrid, yo he paseado ayer por Madrid, que están con las mismas plazas que tenían en el año 2018. Eso no me parece bien, quiero decir. Entiendo que el esfuerzo tiene que ser de todos y si hay una serie de pautas a seguir, yo entiendo que si yo en la terraza tengo que tener los espacios separados, deben de estar separados, que la idea es que yo no coma pegado a un desconocido, o si la recomendación es que yo cuando esté comiendo me quite la mascarilla, beba y me la ponga de nuevo, pues es incómodo, claro que sí, pero es que se está haciendo por algo, para que yo a lo mejor no esté proyectando, entonces deberían vigilar un poco más eso. Yo creo que eso, un estricto control de las medidas es lo que va a evitar el cierre posterior. Es impopular, a lo mejor no le gusta a tus clientes, sin duda, insisto, Claro. yo tengo familia, primos que se dedican a esto e insisten mucho en eso, pero probablemente si tú haces entender a tu cliente que es por su bien y por tu bien, pues a lo mejor pierdes alguno, no lo dudo, pero los que se quedan son clientes mucho más interesantes. Y mucho más puesto en valor, estoy de acuerdo contigo. La última pregunta, Alberto. Ese deseo confesable que te queda por cumplir. Pues es que me da mucho miedo el desear a lo grande. Yo soy muy prudente para todo en la vida. Yo creo que si conseguir así, pasito a pasito, tanto profesional como personalmente, yo firmaba. Yo prefiero ir dando pequeños pasos, que dar grandes saltos, que luego el golpe es más grande, ¿sabes? Entonces yo, nada, yo soy de los de que me quede como estoy.